Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres Cid de León, soy médico psiquiatra con una alta especialidad en psiquiatría del adulto mayor. El día de hoy tenemos el placer de recibir a un gran amigo personal y del podcast. Damos la bienvenida a mi querido neuropsiquiatra Gabriel Ahumada. Gabriel, bienvenido. Hola Agustín, muchas gracias por la presentación, por las porras. Claro que sí, somos amigos y pues en esta ocasión es la segunda emisión en la que podemos compartir una conversación respecto a una película y pues nada, estoy muy contento y vamos a entrar de lleno al tema. Buenísimo, querido Gabriel. Y como ustedes saben, en el podcast elegimos una película y analizamos una situación o alguno de los personajes desde la perspectiva de la salud mental. Y esta vez elegimos una película que, debido a la gran experiencia que tiene Gabriel en estos temas, nos interesa conocer su punto de vista. La película es Entre Hermanos, también la van a encontrar en algunas plataformas nada más como Hermanos, y es una película muy interesante y quería yo, antes de adentrarnos en el análisis del personaje, preguntarte qué te pareció la película Entre Hermanos, Gabriel. Me parece una película compleja desde varias aristas, Agustín. Toma como, digamos, sujetos principales o protagonistas ahí a un soldado en particular, ¿no? que va a la guerra de Afganistán y que ya hablando desde la perspectiva de salud mental, recordemos que, o bueno, para los que no lo sepan, los veteranos de guerra en salud mental nos permitieron adentrarnos al fenómeno del trastorno de estrés postraumático. Entonces, la película va un poco de eso, pero no solamente es compleja en ese sentido, porque nos habla también de algunas dinámicas personales ahí bastante interesantes. Fue una película que estuvo nominada a varios premios, dentro de ellos a los Golden Globe, ¿no? Por ejemplo, y que también nos habla también del duelo, ¿no? De un duelo anticipado y que resulta que no había tal. Entonces es una película compleja, pero muy interesante, que te mantiene todo el tiempo atrapado, con sorpresas por ahí por momentos y con unas muy buenas actuaciones de los actores que salen ahí, ¿no? Sin duda, mira que yo la vi dos veces. La primera hace bastante tiempo, ya la había visto, me pareció interesante, pero cómo empezar a analizar al personaje desde esa perspectiva, que en este caso me gustaría que nos enfocáramos en Sam, como bien mencionas, un hombre que va a la guerra y que parece que va en una segunda misión, tercera, cuarta, quién sabe, pero él empieza a vivir los estragos de este tipo de actividad y es muy importante para quien nos ve y nos escucha cuando hablamos de estrés postraumático que sepan que hay poblaciones que particularmente al estar expuesta a este tipo de estímulos como lo son detonaciones, dolor, pérdida de vidas humanas y todos los atrocidades y horrores que se puede vivir en un conflicto de esta naturaleza, están expuestos, ya iremos hablando tú y yo a lo largo del episodio, pero si bien nos queremos enfocar en las Fuerzas Armadas, también vale la pena decir que los corresponsales, tanto gráficos como reporteros, también están expuestos a este mismo tipo de estímulos y experiencias. No es el capítulo, pero que aprovechamos para decir que cualquier persona expuesta a este tipo de estímulo puede tener este tipo de experiencia. Pero me gustaría que empezáramos tú y yo por analizar esos primeros momentos de Sam, donde vemos un hombre con una familia, se ve muy bien integrada, con sus dos hijas, al parecer un hombre que pues llevaba muy bien la vida, ¿no? ¿Qué te parece, querido Gabriel, esos primeros momentos donde nos enseñan quién era Sam? Es que, eso también me parece algo muy bueno de la película, ¿no? Porque te marca el antes y el después del evento traumático. O sea, sí es una persona que ya había estado expuesta a situaciones bélicas, ¿no? O sea, ya había tenido misiones,
pero el evento traumático es cuando lo tienen secuestrado, cuando lo tienen preso y cuando vive otra serie de situaciones y te permite hacer esa comparación. Sí, a pesar de haber tenido estas experiencias, era sumamente funcional, lo voy a decir así, o sea, no tenía una repercusión. Incluso en la película lo exaltan como el rol, el modelo de hermano, ¿no? En la película te El hace héroe de guerra, ¿no? el héroe Dice de el papá guerra, orgulloso exacto. militar de carrera. Y cómo justo denosta al otro hermano que pues, ha estado preso, a conductas delictivas, etcétera, ¿no? Y cómo era el rol y esa persona que tenía su familia, que tenía un par de hijas que lo amaban, que lo buscaban, que no querían que se fuera, que lo querían presente. Y cómo cambia, ¿no? Radicalmente después de esa experiencia en la que de primera instancia pensaban que estaba muerto y que de alguna forma sí, ¿no? O sea, si hay una pérdida de ese No sujeto que era regresó previo. completo, ¿verdad, No, Gabriel? no, no, no. Así como quien regresa sin una extremidad, él regresó, Sí, si bien físicamente íntegro, sí con algo que con le un cambio. faltaba, con ese cambio que bien dices. Y eso, ¿no? O sea, que es otro punto que me parece importante resaltar. Personas que son funcionales o que aparentemente nunca han tenido alguna situación adversa o un trastorno de salud mental, alguna situación ahí que merme la salud mental, ante una situación difícil, traumática, que pone en riesgo tu vida o que simplemente es muy traumática, te puede cambiar por completo pues, toda la experiencia y toda tu forma de ser incluso. Me recordaba ahorita que decías lo importante de esta película para enseñarnos dos momentos de un mismo personaje. Me estoy Sí. adelantando un poquito, pero puedes regresarte a analizar lo que quieras si ves que me fui muy lejos. Hay dos momentos donde sentados a la mesa, lo Ujú. que son los padres de estos dos hermanos, con la esposa, con las nietas, se da en una primera escena lo que describes. Va saliendo el hermano de prisión con todas las conductas disociales que mencionas, Ujú. irresponsable, incumplido, como ese fracaso y oveja negra en la familia, que Sí. van a la mesa y él interpreta un momento de un exabrupto, este hijo, ¿no? El hermano de Sam, y se levanta intempestivamente de la mesa, es muy descortés, es muy grosero, y efectivamente, yo creo que esto del papá, me encanta el personaje porque representa ese orgullo tan grande del hijo modelo, qué peso tan grande para Sam, qué carga tan grande, porque Sam es el mismo que va a recoger al hermano cuando sale de prisión, pero también poniendo a los hermanos un poco en conflicto al señalarle como tu hermano es un héroe, tu hermano Sí. es un patriota. Entonces en esta escena pues se levanta intempestivamente y más adelante una vez que él vuelve, después que sabemos que no ocurrió lo que se había pensado que había caído en combate, es él, es Sam ahora quien tiene un comportamiento y alteración de conducta, que ya iremos diciendo que lo predispuso a desarrollarlo. Pero qué interesante Sí. ver El estos contraste. contrastes de estos Sí. dos momentos. Sí, sí, es un mismo entorno, digámoslo así, donde el personaje que genera el conflicto es el opuesto, ¿no? Cambian completamente de rol en un mismo entorno y en una misma dinámica familiar. ¿Y sí? Y esta parte, Gabriel, quería conocer tu opinión. Sam finalmente se despide de su familia, va en este regreso al campo de batalla y es ahí donde cae el helicóptero en donde él iba pues el ejército lo reporta como caído, como una pérdida, ¿no? Y esa es la noticia que recibe la esposa, ¿no? Ujú. Gabriel, Casi en que tu es mi esposa, ¿eh? Dicho sea de paso. para fines Ella no lo sabe, prácticos, pero... Ajá, pero exacto. lo dejaremos sin que ella se enterara, si no Exacto. sufriría por partida doble. Exacto. Seguramente doble pérdida. No tenerte y perder a Sam. Oye, Exacto. pero en ese punto interesante donde ella desarrolla lo que estabas mencionando, ¿no? Si bien no es el personaje principal, que a ella se le podría analizar también, pero ¿cómo va experimentando ese duelo? ¿Qué te parece la esposa de Sam cuando recibe esa llamada o esa visita que nadie quisiera recibir cuando se dedican a las Fuerzas Armadas? Sí,
digo, algo que me parece muy, muy evidente con ese personaje es que vive. Sabemos que el duelo tiene varias etapas, pero me parece que el símbolo de no abrir la carta que le habían dado, ¿no? Que había preparado Sam en caso de que no regresara, que era su despedida en caso de perecer en la batalla, y de que nunca lo haya abierto, me parece que es como este signo de que siempre estuvo en negación de que eso había sucedido, ¿no? Obviamente vemos tristeza cuando recibe al personal del ejército, obviamente en cuanto los ve sabe qué noticia le van a dar, y se ve cómo va desarrollando, pues sí, un duelo patológico, ¿no? En el cual si hay en algún momento franca sintomatología depresiva, deja de salir, está llorando todo el tiempo, se queda en cama, se aísla. Y bueno, como justo ayudada de ciertas situaciones de la vida y del apoyo de este hermano de Sam, va saliendo de ese cuadro, pero siempre con cierta negación, representado, insisto, con esta cuestión de que no había abierto la carta, ¿no? Y que eh, está llamativo cómo la abre hasta que Sam regresa y ya vuelve a tener contacto con él, y que se da cuenta que ya no es el mismo Sam, ¿no? Hasta ahí parece que hay una aceptación de, pues a lo mejor no falleció como tal, pero ya no es el Sam con el que yo me casé y el que Eso, amé desde ¿no? los 13 años, ¿no? Por ahí. Sabíamos una relación larga, una relación, Sí. tenían fotos de ellos de muy jóvenes, muy Mm, pequeños, los dos fotografiados, nos enseñan dentro de algunas escenas. Y volviendo un poco a lo que nos interesaría hablar acerca de esto, comentaba yo antes con el equipo que empezáramos a grabar, cómo al estrés postraumático, cuando se le relaciona con los aspectos de combate, de batallas, con este tipo de situaciones bélicas, le llamaban en un inicio corazón de soldado, ¿no? Y después de que se le llamó así a la reacción por los síntomas cardíacos que podían ser síntomas de pánico, síntomas ya de estrés que los soldados regresaban y estaban experimentando, fue cambiando poco a poco a neurosis de guerra y ya para los años 80 se le conoce como hasta ahora trastorno de estrés postraumático. Postraumático. Y dentro de esta población vulnerable que puede verse más afectada, pues ya lo decíamos, esta vez queremos enfocarnos en las personas que tienen esta actividad, ¿no? En tener que ir al frente de batalla. Y es ahí donde pues hay ciertos factores predisponentes porque no todos regresan con ese tipo de experiencia que les dificulta completamente incorporarse y reincorporarse a la sociedad. ¿Qué te parece todo este aspecto de las personas que van al campo de batalla y regresan y cuesta trabajo incorporarse en buena medida por lo que vimos en la película? Porque al inicio el comportamiento de Sam lo normalizan, lo ignoran, lo pasan por alto. ¿Qué te parece esa parte? Sí, y eso es sumamente llamativo, insisto, el estrés postraumático, las poblaciones que nos han permitido, que en su momento permitieron que se conocieran toda la parte de síntomas y de manifestaciones, fueron veteranos de guerra. Y eso es algo que yo me quedaba pensando cuando la volví a ver, porque justo yo también ya tenía un ratito que no la veía, y la volví a ver el día de ayer, para ser específicos. Y como esta negligencia, ¿no? Los militares sabían cómo había estado la situación, a lo mejor él no había entrado en detalles de lo que había pasado con su compañero, pero pues sabían que había estado preso, de ahí lo rescatan, y pues sí, dan a entender que estaba como en cierto proceso terapéutico, pero me parece que estaba sumamente laxo, ¿no? Y que había muchísimas manifestaciones que eran evidentes de solo observarlo, y que solo hasta que viene este conflicto donde se desregula, donde tiene agresión, donde ya se torna violento, es hasta ese momento en el que ya hay una intervención muchísimo más incisiva, ¿no? Y pues en el Inter, pues, todas las personas que salieron afectadas, las hijas, ¿no? La hija mayor, como dice en algún momento, pues no, es que tú no regresaste, ya no me gusta, me da miedo mi papá, ¿no? Sí. Y pues lastimosamente sé
y digo, es una película, sé que en la realidad sí hay protocolos para las personas que van a guerra y regresan, al menos en Estados Unidos, ¿no? O sea, sí los obligan a tener ciertas evaluaciones, pero en la película sí me quedé como, a este personaje de Sam le faltó un poquito de mayor cuidado, considerando el grado de experiencia traumática, que recordemos que justo un factor de riesgo para desencadenar o que se desencadene un estrés postraumático es la intensidad del evento traumático, ¿no? Exacto, ¿no? Esos aspectos que tienen que ver con quién está en más riesgo que Sí, otros, por qué no regresan todos con esta experiencia o desarrollando esta reacción ante cuando hablamos de estrés postraumático, para quien nos escucha y nos está viendo, nos referimos a que las personas van a reaccionar y sobrereaccionar a estímulos que ya sin estar en el campo de batalla, como puede ser un estruendo, que se cierre una puerta por acto del viento y que sea como un tronido, van a reaccionar sobresaltados, van a estar con comportamientos evitativos, de reexperimentar, de volver a vivir. Ya lo habíamos hablado tú y yo en otro episodio, las pesadillas, sí. ese tipo de experiencias que se incluyen dentro de todas las partes de revivir, ya sea a través de los flashbacks, este recuerdo que viene y de inmediato y que genera comportamientos que llegamos a ver en Sam cuando él está vigilando, sobrevigilando la casa, ¿no? Acerca Ujú. de los temas de seguridad. En la película, pues no les queremos spoilear, pero ocurre una situación en donde él finalmente es rescatado cuando se pensaba que ya había sido baja, pero al momento de que lo rescatan, como bien describes, a mí en la película yo decía, pues llévenlo a un Ah, tratamiento adicional, sí, claro. ajusten su manejo, porque él era muy evidente que estaba completamente ausente, Disociado, ¿no? O sea, totalmente, desconectado. bien Sí, dices, desconectado por completo, Gabriel, y cómo por ahí su papá otra vez, y yo quería retomar la parte de su papá en esta situación, cuando ya se ven con claridad los malestares que está desarrollando Sam, cómo el papá ignora nuevamente, no lo puede ver, que incluso él también reconoce sí. por ahí en una de las escenas que él también había vivido una experiencia así hacia la mamá de Sam, y eso se lo dice al otro hijo, donde él conducía bajo los efectos del alcohol. Sí. Vale la pena decir que muchas veces las personas con estrés postraumático buscan aliviarlo, y lo buscan aliviar a veces de maneras donde pues solamente se complican más las cosas. ¿Qué te parece la postura del papá, que representa mucho a esas personas que pueden minimizar o no dar valor a estas señales tan preocupantes? Y en ese mismo ejemplo, cuando él le habla de cómo se sintió posterior a regresar de Vietnam, sí, al final le dice, si necesitas hablar, me dices, pero incluso Sí, cuando lo termina de cierto. decir, ni siquiera hay un contacto, ¿no? Sí, Sam estaba completamente desconectado de su entorno. Me parece que el aplanamiento, que es una de las manifestaciones del estrés postraumático, ¿no? A nivel emocional, pueden verse como aplanados, como faltos de emoción, sí, desconectados. Ahí Sam está completamente desconectado. El papá tiene este momento como de reconocimiento, de decir, yo también la pasé mal y les hice daño cuando regresé de Vietnam. Y le dice, si necesitas hablar, hablamos, pero ni siquiera está terminando y ya está volteado. Que eso también es una cuestión, no sé, a mí me pareció como, sí, sí, pues sí, entiendo que te puedas sentir mal, se te va a pasar, pero bueno, si necesitas, aquí estoy, ¿no? Podemos hablar, pero con cierto desdén. O sea, eso era llamativo. Y retomando un poquito, te iba a preguntar, eh, en esta escena de la cena, a mí me pasó que cuando la niña está, la hija mayor está en este enojo y en este ya no quiero estar con mi papá, ¿no? Y prefiero a mi tío, que está con Sí, el globo, ¿no? Después tallando de el como, globo. híjole, yo ahí no sé si te pasó a ti, yo estaba angustiadísimo porque dije, Lo va a si algo explotar. pasa, ajá, si algo pasa con ese globo y truena, va a reexperimentar y se va a hacer un caos ahí. No, o sea, esa escena me angustió muchísimo porque dije, va a reexperimentar y va ahí algo.
No, yo igual no no me acordaba. spoileamos, véanlo, pero fue un momento de mucha angustia. No sé si porque pensé que iba a ser un detonante de reexperimentación. Y justo tomando esta escena tan importante, revisando un poco algunos artículos para el episodio del día de hoy acerca del estrés postraumático en personas que tienen estas actividades militares, que están en el campo de batalla, no en la oficina, sino en el campo de batalla, observaba algunos factores que ya habíamos mencionado tú y yo, como factores de riesgo, factores protectores, y dentro de los que se conocen como factores de riesgo se mencionaba ya problemas previos de salud mental. Eso Sí. puede predisponer a alguien que en el campo de batalla viva esa experiencia. Otro que ya mencionaste, muy importante, vean la película, pero es severo lo que él vive. Es un acto excesivo, de Sí. una crueldad de dimensiones enormes, y también encontré ese dato como importante y lo menciono porque en la cena de donde está ella tomando el globo su hija pequeña y están en esta segunda escena cenando, el hermano trae una joven que recién conoció Sí. y ella hace mención de uno de los factores de riesgo que tiene el desarrollar estas actividades, porque dice nadie está preparado para privar de la vida a alguien, digámoslo de esa Sí, manera. bonito. Y Bueno, nadie bonito. está, nadie está preparado. Dices bien, no hay otra manera de Que no decirlo, hay pero entrenamiento para eso, eso, ¿no? ¿qué te parece? Y yo también me lo encontré en artículos, cómo se mencionaba que ese punto particularmente los puede hacer muy vulnerable, porque decía que dentro del estrés postraumático también hay culpa, Sí, hay vergüenza. ¿Qué te sí, parece claro. esa parte, Gabriel? Pues es que justo es como el core, ¿no? O parte de estos pensamientos que pueden llegar a tener. Y lo platicamos justo, si no lo han visto, váyanlo a ver. Voy a aprovechar para hacer un comercial ahí a la mitad. Hay otro episodio por ahí que también tocamos este tema del estrés postraumático, pero los pensamientos de culpa, es decir, la persona que vive el evento traumático, es muy frecuente que parte de lo que le hace sentir más triste, más mal, más angustiado, es que piensa que tiene responsabilidad respecto a lo sucedido. Esa. Y lo vemos igualmente, tratando de no spoilear, pero hay una escena final donde Sam se abre y donde cuando ves la película pues entiendes que pues para nada fue algo que estuviese en su control. Que bueno, eso hubiera ido literalmente contra natura y contra este sentido de supervivencia, pero se le ve sumamente culpable en el reconocimiento de ese acto que tiene en el clímax del evento traumático y la culpa que hay al respecto y cómo eso también lo tenía sumamente desconectado, ¿no? Y eso es una parte también bien importante. Cuando se habla de la culpa, ahí ya Sam va mejor aparentemente y al hablar de eso se le ve sí con dolor, pero ya se le ve un dolor más genuino, ya se le ve menos desconectado, ya se ve más presente. Y yo pensaría que justamente hablar de esa culpa, de abrirse con su esposa, pudiera ser terapéutico, ¿no? Obviamente son cosas que, pues en el contexto clínico tú sabes que hay que trabajar muy a profundidad y darle o resignificar ese tipo de situaciones, pero pues sí hay una culpa como un síntoma importante, una manifestación importante cuando se vive un evento traumático. Sí, y me llamó mucho mi atención, así como lo estás diciendo, la película te permite observar varios momentos, el previo, el evento traumático, el resultado del evento traumático y la recuperación, como un poco viendo a este hombre más en conciencia de sí mismo, porque sí vale la pena decir, el estrés postraumático es una condición que, de acuerdo a la investigación de la cual disponemos, puede generarse poco tiempo después del evento que ocurrió o mucho. Hay quien menciona que en los veteranos de guerra se puede dar hasta 40 años después de haber experimentado ese suceso. Y llama la atención cómo este tipo de condiciones de estrés pues no necesariamente se van a dar de forma inmediata
Y retomando esto que mencionamos acerca de la culpa, él cuando tiene un episodio de ira violento, recrimina a la esposa diciéndole, no tienes idea Lo por qué que tuve hice que pasar y qué tuve que hacer para para estar volver a contigo. estar a tu lado. Sí, ¿Qué te sí, sí, parece sí. esa parte? No, o sea, me parece de estos momentos brutales, ¿no? De la película. Porque literalmente ella no tiene idea en ese punto qué fue lo que tuvo que hacer y lo que tuvo que pasar. Ella, hay una escena en donde Sam se está afeitando y ella entra, ¿no? Que él había cerrado justamente y hasta le dice, cerré, ¿en qué momento abriste? Si yo cerré. Y que su esposa, mi esposa casi, lo observa con muchas lesiones en la espalda, ¿no? Marcas físicas de mínimas, creo yo, en proporción de lo que había vivido a nivel psicológico, ¿no? Entonces, es de la única referencia que tiene Natalie Portman ahí, de lo que pudo haber pasado, pero no tiene idea de la magnitud. Y creo que en ese momento de crisis que tiene Sam, sin entrar en detalle, lo manifiesta, pero pues después viene como todo el momento más caótico de la película, ¿no? Cuando, pues sí, cuando tiene este arrebato ya mucho más intenso, con agresividad y todas estas cuestiones. Entonces, me parece que sí es como muy representativo de todo el caos que trae Sam. Claro, y decíamos que si bien la película nos sirve como un elemento de análisis para esta población que es una población real, quizá la mayoría no tenemos el contacto con quien está experimentando ese tipo de vivencias porque asisten a un hospital, en el caso de nuestro país, en México, al Hospital Central Militar, que son quienes ellos pues, se hacen cargo de evaluar, atender, buenos amigos psiquiatras, muy, muy bien formados, gente muy preparada, y ellos son quienes finalmente se ocupan de esta parte gruesa de la población, porque pues es parte de su ejercicio, pero tomo también esta experiencia para decir que hay otras labores de personas que realizan actividades donde igual su vida está en riesgo, tienen que utilizar pues una serie de métodos para defenderse, para contrarrestar las ofensas, en fin, que también pudieran verse afectados. Mencionamos las Fuerzas Armadas porque de eso trata la película, pero lo decíamos al inicio, también todos los corresponsales, todos hemos visto hasta transmitir en vivo en cadena nacional de la vida real a los corresponsales estar llevando el evento bélico que están cubriendo, llorando en pánico, describiendo Claro, las escenas, y también hay una parte de la población que son los corresponsales, los que van a cubrir la noticia, los que van a cubrirla, y mencionan que no solamente la van a cubrir de manera gráfica, porque esa también es otra cuestión muy fuerte, nos llegan sí, imágenes y fotografías que en verdad representan, pues qué gran dolor estar haciendo su trabajo y tener que documentarlo, pero también son población vulnerable. También nos claro. referimos a los cuerpos médicos, a los cuerpos de Policías. enfermería, ándale, Yo exacto, me acuerdo policías. muchísimo, Agustín, de un par de casos que vi en un hospital donde trabajé, donde atendía, o sea, parte de la población que atendíamos era policía. Y uno de los casos más graves de estrés postraumático que yo recuerdo haber visto en mi corta carrera, fue de una policía, ¿no? Entonces también, pero sí, bien lo dices, ¿no? Eh, Personal de rescate. Ahora con los eventos que tuvimos en 2017, no sé si te pasó a atender por ahí rescatistas, ¿no? Con estrés Exacto. postraumático o estrés agudo en su momento, ¿no? Y son personas que están expuestas a este tipo de eventos, si bien nos hemos centrado tú y yo en este episodio hablando de los aspectos de las Fuerzas Armadas, saber y recordar que esto sucede en diversos ámbitos a cualquier persona que esté expuesta a un evento que ponga en riesgo la vida, que ponga en riesgo la integridad, puede, si bien no de forma inmediata, pero a lo largo del tiempo, desarrollar ese tipo de malestares. Y a lo mejor habrá, Gabriel, personas que digan, ay, pero si ya regresó, regresó vivo, regresó entero, pero si no está pasando nada, ¿por qué es que reacciona de esa manera? Qué importante es que mencionemos que el estrés postraumático es una condición
que incluso sale ya de los trastornos de ansiedad y se ubica como una entidad relacionada a trastornos por estrés, donde una persona pues no puede controlar, no puede remediar, no puede decirle, pues está, lo llamamos en terapia de conducta, condicionado Sí, a que un estímulo genere una respuesta y como hay estímulos equivalentes, pues a veces es difícil de diferenciar cuando es un fuego pirotécnico o cuando es una cuando son... detonación de un arma, ¿no? ¿Qué te parece Sí. esa parte, Gabriel? No, y eso, digo, ya poniéndonos en este sentido científico, recordemos que la amígdala, que es un centro bien importante en la regulación de emociones, también tiene implicación en memoria emocional, ¿no? Y que este tipo de eventos traumáticos dejan su huella. Hablando de memoria, pues hay un recuerdo de esa memoria muy fijo por esta activación que hay en la amígdala en ese tipo de momentos, y que eso genera pues una serie de consecuencias de el estado de ánimo, de estos fenómenos de volver a experimentar, aunque no sea específicamente el mismo estímulo, ¿no? Y que tiene que ver con eso. O sea, sí hay un cambio en la conformación de cómo funciona el cerebro por esta exposición tan abrupta a una situación estresante, y pues eso genera, como lo vemos en la película, y si no lo han visto, en verdad váyanla, búsquenla, porque es muy, muy evidente cómo puede cambiar la vida de una persona el vivir un evento tan... o sea, en este caso es un evento de guerra, pero aplica para otros contextos, ¿no? Un evento traumático puede hacer que la persona que era un rol o un ejemplo de vida, lo voy a decir así, cambie diametralmente y pues tenga manifestaciones que lo hagan disfuncionar de forma importante. Todos Y estamos bien, vulnerables y susceptibles. qué interesante, Gabriel, porque es muy importante que quien nos ve y nos escucha considere que este tipo de películas están muy bien asesoradas, la mayoría de ellas, ¿no? Si bien a lo mejor vemos de manera express la recuperación de los personajes que están en esta película, se lleva tiempo, pero mandar el mensaje de que puede existir una gran oportunidad de mejorar, de volver a estar bien, de recibir la evidencia que tenemos y muchos de los veteranos de Vietnam es donde la mayoría de estos estudios largos por este conflicto que se suman a los que han ido sucediendo en años recientes, pero de ellos se tiene bastante información y es de ahí de donde se tienen medidas preventivas, identificación temprana, formas de tratamiento, cierto tipo de terapias psicológicas Sí. para que quien nos ve y nos escucha sepa que eso que vieron dentro de la trama o que van a ver, sí puede suceder y sí puede uno aspirar a aliviar ese tipo de sufrimiento. A recuperarse, claro. Y no sé, a mí me parece también impactante este diálogo final de la película, que igual solo voy a mencionar una frase que es como la frase final del diálogo, del monólogo que tiene en ese momento Sam, que termina diciendo, ¿podré vivir de nuevo? Y creo que sí, el mensaje importante con el cual quisiera, yo creo que cerrar en esta ocasión este capítulo es esa, ¿no? El personaje se hace esa pregunta, regresé de la guerra y dicen que pues ahí se acaba, pero voy a poder vivir de nuevo, y creo que eso es una pregunta que cualquier persona que vive un evento traumático se puede realizar, puede tener, puede dudar, pero que el mensaje más importante va a ser ese. Si recibes una atención, si buscas un tratamiento especializado, si te abres a la oportunidad de vivir un proceso que no es sencillo, pero que afortunadamente la evidencia nos indica que puede haber un buen pronóstico mientras se dé el tratamiento integral, sí se puede recuperar la vida después de un evento traumático. Sin duda alguna, querido Gabriel, yo creo que esto es parte del mensaje que nos interesa enviar porque pues esto ocurre a muchas personas en muchas actividades, no solo las que hemos mencionado, cualquiera que dentro de sus labores ponga en riesgo su vida, como bomberos, lo decías muy bien, rescatistas y todo este tipo de profesionales, tendríamos que estar todos muy pendientes y alerta que después de un evento de esa magnitud,
cuidar no solamente su salud física, sino también su salud mental, su reincorporación social, porque muchos de los que vienen de este tipo de conflictos bélicos particularmente no pueden adaptarse. Y la película nos da un pequeño guiño cuando Sam solicita a sus superiores, a manera de que él empezaba a cobrar un poquito conciencia de lo que le estaba pasando, que lo regresaran al campo de batalla, ¿no? A ese grado de llegar a tener esta desconexión. Querido Gabriel, ya para terminar, ¿qué te deja a ti la película Entre Hermanos, aparte del dolor de tu señora esposa, la Natalie Portman? Que no sabe de mi existencia seguramente. Que no lo sabe. No, bueno, no, ni seguramente, claramente, pero en mi ilusión sí. Me deja, te digo, como esta sensación de sí, te explican todas las consecuencias que puedes tener de vivir una situación traumática, pero al final esa pizca de esperanza que creo que a todos en algún momento nos puede servir cuando notamos que algo no va bien, en este caso, insisto, por un evento traumático muy grave, pero que en este ejemplo superlativo o sí, muy evidente, al final te deja ver que existe la posibilidad de hacer cambios, que pues igualmente no es un proceso sencillo, insisto, pero que el trabajar esa situación o la adversidad que se esté enfrentando de una forma acompañada y profesional te puede traer un buen resultado al final, ¿no? Y pues eso es el mensaje más importante que a mí me dejó la película. Sin duda, querido Gabriel, y yo me sumo a ti para esta recomendación de quien nos ve y nos escucha. Si algo de lo que hemos hablado el doctor Gabriel Ahumada y yo el día de hoy les hace sentido, lo han vivido, conocen a alguien que lo esté viviendo, pues les recomendamos que se acerquen a servicios de salud mental. Hay un sinnúmero de opciones, no se limiten por tener o no alguna derechohabiencia, alguna seguridad social. Hay un sinnúmero en cualquier lugar, en cualquier localidad que nos puedan observar y ver. Pues querido Gabriel, ha sido un placer como siempre platicar contigo. Te agradecemos mucho el haber estado con nosotros y preguntarte algún correo electrónico, alguna red social donde la gente pueda seguirte. Primero que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación, Agustín. Es para mí un gustazo siempre compartir micrófono contigo y compartir experiencias contigo también. Me pueden buscar literalmente como Dr. Gabriel Ahumada. Nada más ahorita tengo Facebook. Por ahí puede salir igualmente en Google datos en caso de que desee alguien información para consulta. Y pues muchas gracias por el espacio. Al contrario, pues nosotros damos por terminado el episodio del día de hoy. Síganos en las diferentes redes sociales, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, y recuerden que ya nos pueden ver y por favor también denle a la campanita seguir en el sitio de YouTube de Cinequiatría. Pues ha sido un placer, querido Gabriel. Igualmente, Agustín, espero vernos en un nuevo episodio también. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.